¿Cómo crear un OC interesante para tus fanfics? Antes de escribir cualquier detalle sobre tu OC, define cuál es su rol en la historia. Piensa, ¿por qué existe este personaje en el fanfic? ¿Qué aporta a la trama? ¿No tienes la respuesta clara? Lo más probable es que tu OC termine siendo irrelevante o solo relleno. Algunas opciones comunes de roles. Si tu OC es el crush de algún protagonista, no lo conviertas en alguien perfecto. Dale un conflicto, dale inseguridades o características que desafíen al personaje principal. Un buen rival no es solo alguien que odia al protagonista sin motivo. Dale razones para ser una amenaza, motivaciones que lo hagan interesante. E incluso puede ser alguien que comparta ciertos valores con el protagonista, pero tiene métodos opuestos. Un OC no tiene que ser solo el amigo que da consejos. Tal vez es alguien con sus propios problemas que a veces chocan con el protagonista. Pregúntate, ¿qué cambio o conflicto provoca este personaje en la historia? ¿Cómo afecta a los personajes principales? ¿Qué evolución tendrá durante la historia? Si no puedes explicar en una o dos frases por qué tu OC es importante para la trama, tal vez deberías reescribirlo. Dale personalidad y motivación. La personalidad de tu OC no se trata solo de soltar un par de adjetivos como sarcasmo extremo o valentía inquebrantable. Eso está bien para una ficha de personaje, pero en una historia necesitas ir más allá. Pregúntate siempre, ¿por qué es así? ¿Qué experiencias lo llevaron a desarrollar esa personalidad? Nada en la vida surge de la nada, y los personajes no son la excepción. Si tu OC es sarcástico, tal vez lo hace como un mecanismo de defensa porque ha sido herido antes. Si es valiente, tal vez es porque ha crecido teniendo que proteger a alguien. Lo mismo si es reservado, agresivo, optimista o pesimista. Sin una motivación clara, tu personaje va a sentirse vacío. Pregúntate, ¿qué quiere conseguir tu OC? ¿Qué está dispuesto a hacer para lograrlo? ¿Qué lo detiene o lo frustra? La motivación puede ser algo simple como proteger a su familia, superar un trauma o encontrar su lugar en el mundo. Lo importante es que su deseo impulse sus acciones y le dé coherencia a su desarrollo. No te olvides de los matices. Las personas no son solo buenas o malas, valientes o cobardes. Tal vez tu personaje es valiente en campo de batalla, pero teme abrirse emocionalmente. O es sarcástico con los demás, pero en el fondo se siente solo. Esos contrastes son los que hacen que un OC sea realista e interesante. Escribe un par de escenas donde pongas a tu OC en situaciones difíciles y observa cómo reacciona. Así verás si su personalidad y motivación están bien definidas o si necesitas ajustar algo. Tu OC necesita un pasado, pero ojo, eso no significa que tengas que soltarle al lector un capítulo entero de su vida. Una buena historia de fondo no es una biografía completa, sino una serie de eventos claves que explican por qué el personaje es como es. Solo revela lo que es relevante para la trama en el momento adecuado. Lo demás guárdalo para cuando tenga sentido o para mantener el misterio. ¿Cuáles son los eventos más importantes de su vida? ¿Qué heridas emocionales o traumas lleva consigo? ¿Qué relaciones del pasado moldearon su forma de ver el mundo? ¿Qué errores cometió y cómo lo afectaron? Si esos elementos no afectan la trama actual, descártalos. Forma de presentar la historia de fondo. Puede mencionar algo de su pasado en una conversación significativa. Úsalo solo cuando aporten tensión o contexto. A veces el pasado se nota en cómo reacciona el personaje. Tal vez evite ciertos lugares o actúa de forma irracional cuando alguien le grita, no le gusta hablar sobre ciertos temas. Una buena historia de fondo no necesita contarse de golpe. Piensa en revelar el pasado de tu OC como pieza de un rompecabezas que el lector va armando de poco en poco. Apariencia física y detalles. Cuando se trata de describir a tu personaje, menos es más. No necesitas hacer una lista interminable de características físicas que incluyan el número de pestañas o la longitud exacta del cabello o el color de sus zapatos. En lugar de eso, enfócate en detalles visuales que cuenten algo sobre su personalidad o historia. Por ejemplo, piensa en personajes icónicos de la ficción. Un ejemplo, Sherlock Holmes con su abrigo, gorro y pipa. Esos pequeños detalles se quedan en la mente del lector porque tienen significado y ayudan a visualizar al personaje sin abrumar con descripciones que no son necesarias. No describas todo de golpe, elige uno o dos aspectos distintivos. Tal vez tu personaje tenga una cicatriz, gafas rotas o un tatuaje que simboliza algo importante.
Si tu personaje es meticuloso, tal vez siempre lleve la ropa perfectamente planchada. Si es rebelde, quizás su cabello siempre esté desordenado o tenga ropa desgastada. La apariencia puede cambiar a lo largo de la historia. Un personaje puede cortarse el cabello después de un evento traumático o empezar a usar ropa más colorida al sentirse más seguro de sí mismo. Pero no caigas en el cliché de hacer descripciones perfectas. Los personajes más interesantes suelen tener imperfecciones o detalles únicos que lo hacen sentir reales. Y recuerda, deja espacio para que el lector use su imaginación. Si quieres que tu OC funcione dentro de un fanfic, tiene que encajar en el universo original. Esto es clave, no puedes meter un personaje que parece sacado de otro mundo o que mágicamente es más fuerte, guapo, inteligente que los personajes originales. Es un error muy común que puede hacer que tu historia pierda credibilidad y conexión con los lectores, ya que en la vida real no existe ningún personaje perfecto. También es muy importante que mantengas y entiendas las reglas de cada universo, ya que cada fandom tiene historia, lógica y cosas que obviamente no puedes agregar nada más porque sí. Piensa por un momento, ¿cuáles son las características que definen a ese mundo? No puedes, o más bien no deberías agregar un personaje que no tenga nada que ver con ese mundo. Te daré un ejemplo. Hace años yo comencé a leer un fanfic en Wattpad que era del universo de The Walking Dead, pero no me gustó y dejé de leerlos creo que desde la primera parte, porque metieron a un personaje que tiene los mismos poderes que 11 de la serie de Stranger Things, y eso como no tiene sentido, y es como que ¿por qué metes algo que no tiene nada que ver? O sea, hace que el público pierda interés en leerlo. Otro ejemplo sería si tu OC está en los Juegos del Hambre y sobrevive, ¿cómo lo hace? ¿Es alguien estratégico que evita confrontaciones o un luchador nato que mata sin dudar? No puedes simplemente decir sobrevive porque es increíblemente fuerte. Eso no tiene sentido en un universo donde hasta los más entrenados mueren. Escribe cualidades que expliquen el por qué sobrevivió, para que en la historia tenga sentido el por qué es un vencedor, y no nada más que sea por el poder del guión. Otro error común en los escritores de fanfics al crear su OC es crear un personaje que sea más impresionante que los personajes principales. Si tu personaje siempre es el mejor en todo, hace que los personajes originales que los lectores ya conocen y aman se sientan irrelevantes. Por favor, por lo que más quieras, haz que tu OC tenga defectos. Todo el mundo está harto de personajes perfectos. Si es un héroe, ponle algún miedo. Si es un villano, ponle algo que lo haga más humano. Eso es lo que los hace interesantes. Y eso es todo por hoy. Si tienes alguna duda, puedes dejármela en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.